continuamos. Bien, esta es la segunda web conference del curso Entrenamiento Auditivo. Muy bien. Antes que nada quiero informarles, se está grabando esta web conference. Sin embargo, estas grabaciones no van a estar dispuestas en la plataforma de Teams, porque no sé si les han comunicado o se han dado cuenta de que hay saturación de contenido en la plataforma institucional de Teams. Esto tiene que ver pues con la compañía de Microsoft, que es la dueña de toda esta plataforma, y existen algunos inconvenientes sobre la saturación de contenido. Esperemos que esto se solucione lo más pronto posible y podamos seguir almacenando las grabaciones, y no solo grabaciones, sino documentos. Se han dado cuenta también ustedes que no se pueden subir documentos al chat de Teams, entonces debemos hacerlo por otros medios. ¿Listo? ¿Qué otros medios tenemos? El aula virtual, correo interno del aula virtual. También tenemos los foros de discusión del aula virtual. Y podríamos usar también el correo institucional em, para poder compartir material. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con esta web conference. Vamos a hablar de estos temas del dominio de la frecuencia, que es el tema en el cual ahorita estamos desarrollando la segunda actividad. Recordemos, primero demos un contexto de esta segunda actividad, de esta segunda tarea. Se trata de se trata primero de usar un DAO, una plataforma de grabación o un software de grabación. Les he recomendado, para los que no tienen experiencia en el manejo de estos softwares, que usen Audacity, el cual es un software eh, bastante útil y muy bueno también para producción, donde se han hecho grandes trabajos. Es un software gratuito. Entonces, para quienes soliciten esto o quienes quieran usar el Audacity, me tienen que informar y yo les proporcionaré digamos, los tutoriales o los implementos para poderlo descargar. Más que todo el paso a paso, el instructivo, para poderlo descargar e instalarlo y hacer algunas actividades exploratorias de inicio. ¿Sí? Y poco a poco se van afianzando en este programa. Muy bien, los que están trabajando en otro software, que tienen experiencia o que ya han tenido o que tienen la posibilidad de usar otro software diferente a este, eh, he visto, por ejemplo, que están usando algunos Ableton o también FL Studio o bien, algunos usan también Pro Tools o Logic, tienen la posibilidad de usar eso. Entonces, bienvenido. Cualquier plataforma de grabación, bienvenida sea, y lo pueden hacer ahí. ¿Listo? Todos los trabajos. De hecho, no solo de este curso, sino de todos los cursos que haya en la tecnología. Bien. Entonces, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes y poderlos asesorar en esta parte de la instalación y de la exploración del software Audacity. Lo que se está haciendo entonces es generar en el software, generar ruido rosa, la señal ruido rosa. Todo software de grabación tiene una opción de generar el ruido rosa, ¿sí? También he visto en los foros que hay algunos estudiantes que han comentado que, por ejemplo, tienen el archivo de ruido rosa y lo pueden importar al software. También es válido, ¿no? Conseguir un archivo de ruido rosa y poderlo importar, y ahí se lo ecualiza de la forma que hayan escogido en la guía. También es válido eso. Pero les recomiendo sí que se haga una generación del ruido rosa, que todos los software lo tienen.
Entonces, la idea entonces es usar esa herramienta de generación de señal, generar ruido rosa y una vez generado, el software lo va a ubicar en un track y en ese track hay que hacer un proceso. Ese proceso consta de usar un plugin que se llama ecualizador de cualquier tipo, ¿sí? Hay varias clases de ecualizadores y con el ecualizador se va a variar cierto rango de frecuencias como lo escogieron ustedes de acuerdo a la guía. En la guía hay una lista, ¿sí? Podemos abrir, esta es la guía y esta es la elección que deben hacer en esta tabla ustedes. El estudiante 1, 2, 3, 4 o 5. Cada estudiante 1, 2, 3, 4 o 5 tiene 2 ejercicios. Y esos ejercicios son los que tienen que aplicar en el ecualizador al ruido rosa. Si ustedes han detallado las referencias bibliográficas donde se explica qué es el ruido rosa, entonces lo podemos complementar resumiendo de la siguiente manera. El ruido rosa es una señal de audio, la cual está compuesta por todas las frecuencias audibles del sistema auditivo del ser humano. El ser humano tiene la capacidad de escuchar un rango de frecuencias que va de 20 Hz a 20.000 Hz. El ruido rosa tiene todas esas frecuencias que están sonando a la vez. Y tiene una característica especial ese sonido, ¿cierto? Si alguna vez lo escucharon, por ejemplo, en un televisor, cuando no hay un canal específico, entonces el televisor tiene como programación, digamos, interna, el ruido rosa, ¿sí? Como sonido, y también la pantalla se la ve como con una serie de puntos de blanco y negro, donde digamos que sea el ruido rosa, pero digamos, la versión de imagen del ruido rosa. Bueno, entonces para los que no hayan escuchado esta señal, lo pueden hacer pues generando este ruido en el software. Entonces, como tiene todas las frecuencias de 20 a 20.000 Hz y con la característica de que cada frecuencia está a un mismo nivel de sonoridad, ¿sí? A un mismo nivel, es decir, a un mismo nivel en decibeles. ¿Sí? Todas tienen el mismo volumen, en otras palabras, o la misma intensidad, ¿sí? Entonces, al nosotros ecualizar, usar el ecualizador para variar cierto rango de frecuencias, por ejemplo, en el estudiante 1 tiene que hacer configuración de parámetros en particular. Por ejemplo, perdón, he abierto aquí la tarea número 3. Esta no es, me disculpan. Vamos a abrir la tarea número 2. Por ejemplo, la tarea número 3 también tiene que ver, es muy parecido, deben escoger ustedes un ejercicio de la misma forma como en esta tarea. Entonces miren que el estudiante 1 en la tarea 2 tiene que hacer ruido rosa incrementando 12 decibeles entre el rango de 20 a 200 Hz. ¿Sí? Tiene que subirlos. Eso en un ecualizador se lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, ya más adelante vamos a verificar un poco cómo se debe hacer eso, no directamente en un software, sino mediante un gráfico, y que puedo exponerles o mostrarles aquí. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata esta segunda web conference? Es la comprensión del dominio de la frecuencia para entrenar nuestro sistema auditivo. Miren que la comprensión de estos dominios es esencial para que nosotros podamos entrenar nuestro sistema auditivo. Lo primero que vamos a hacer en esta web conference, pues, es comprender qué es el dominio de la frecuencia. Muy bien, para aquellos estudiantes que tienen experiencia en la producción de audio, han estado manejando algún software de grabación o una consola, en fin, algún dispositivo de audio, pueden tener idea de esto. Bien, en primer lugar vamos a
analizar esta imagen que les traigo aquí. Se trata de una señal de audio en versión de gráfica, ¿sí? Una señal de audio nosotros la podemos percibir, ¿cierto? Una señal sonora la podemos percibir por nuestro sistema auditivo. Pero ya las investigaciones del audio, del sonido a través de la historia, han hecho que el audio se lo grafique de esta forma, con una señal sinusoidal. ¿Cuál es la señal sinusoidal? Es esta curvatura que va primero hacia arriba, una pequeña montaña, posteriormente va hacia abajo, la misma, pero hacia abajo, o en versión negativa se le puede llamar, y se va repitiendo. Esto es la señal sinusoidal, es decir, el sonido y el audio es una señal sinusoidal y se va repitiendo, es decir, es una oscilación, ¿no? Que se va repitiendo y esas repeticiones de esas oscilaciones depende de esa cantidad de oscilaciones en cierto tiempo me dan el concepto de frecuencia. Entonces, en otras palabras, aquí tenemos cuál es la oscilación completa. Una oscilación completa es esta. Cuando sube, cuando llega nuevamente a la línea de equilibrio, que es la línea color amarillo, o el cero, como le podemos llamar, entonces sube, llega nuevamente, baja y llega nuevamente al cero. Sube, baja y llega nuevamente al cero. Esa es una oscilación. En este sentido, en esta gráfica tenemos dos oscilaciones. Esta es la primera y vuelve otra oscilación, ¿cierto? Tenemos dos oscilaciones en esta gráfica. Y representando también una línea acá horizontal que me representa el tiempo. Es decir, en un segundo están ocurriendo dos oscilaciones en esta gráfica. Esto es el concepto de frecuencia, ¿sí? En un segundo están ocurriendo dos oscilaciones. La frecuencia son dos oscilaciones por segundo. Eso es lo que me está mostrando esta gráfica. A nivel general, sí, no solo del audio, la frecuencia, ¿sí? El término frecuencia o el concepto de frecuencia es prácticamente eso. Es algo, alguna magnitud o algún evento que se está repitiendo en determinado tiempo, ¿no? Eso es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, come el ser humano? Comemos nosotros al día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 3 o 4 veces al día estamos empleando 4 eventos en un tiempo, que sería, el tiempo sería el día, ¿cierto? Entonces, esa es una frecuencia. ¿Con qué frecuencia? En fin, así podemos poner varios ejemplos. ¿Con qué frecuencia, digamos, llueve en cierta zona del planeta Tierra? ¿Sí? En tal tiempo, en tal lapso, en tal mes, por ejemplo. Entonces, ¿con qué frecuencia? ¿Cuántas repeticiones hay, ¿sí? En un determinado tiempo de ese hecho? Ese es el concepto de frecuencia. Entonces, siempre hay un hecho y un tiempo determinado. Para el sonido, entonces, ese hecho es la oscilación y el tiempo es un segundo. Y ahí definimos la frecuencia. ¿Cuántas oscilaciones hay en determinado segundo? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos dos oscilaciones en un segundo. Y la física, concretamente el campo de la física que se llama acústica, ha determinado una unidad de medida a través de la historia de las investigaciones y es la llamada Hertz, la unidad Hertz o hercio, ¿sí? El hercio o Hertz. Entonces, en síntesis, el concepto de Hertz es la cantidad de oscilaciones que hay en un segundo. En este ejemplo, vuelvo y repito, hay 2 Hertz, es decir, 2 oscilaciones por segundo,
¿sí? Entonces, los hertz son la cantidad de oscilaciones en un segundo. ¿Sí? Como les comentaba en la primera web conference, el mi central, perdón, la nota la central de un piano convencional es 440 Hz. ¿Sí? El la central de un piano, la tecla central de un piano, en otras palabras, tiene una medición de 440 Hz. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 440 oscilaciones en un segundo. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que se ha determinado la medición de esa frecuencia en el sonido y en el audio también, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, hay ciertos conceptos aquí en esta gráfica. Entonces, lo primero, lo que les acabo de decir, la frecuencia, que es el concepto que significa cantidad de oscilaciones en un segundo. La amplitud, que significa la intensidad de esa frecuencia, ¿sí? La amplitud es la medición que hay desde el punto de equilibrio, desde el punto cero, hasta el máximo, hasta la máxima altura de esta pequeña montaña, ¿sí? Eso es la amplitud. Un sinónimo de amplitud es el volumen o la intensidad de esa frecuencia. Sí, entonces las formas de medir esa amplitud están aquí, en esta cresta o en esta montaña, y en la montaña o en la parte negativa, que es la misma amplitud. ¿Sí? Entonces recordemos, la amplitud es una forma, es un concepto desde la física, pero nosotros comúnmente le decimos volumen o también intensidad, ¿no? Otro concepto que tenemos aquí es la longitud de onda de determinada frecuencia. Cuando hablamos de longitud, hablamos de distancia, hablamos de los términos de medición en la longitud, que pueden ser metros, que pueden ser centímetros, ¿sí? Pues en el sonido se usa metro, ¿sí? Entonces cierta onda tiene una longitud, cierta frecuencia, perdón, tiene una longitud de onda específico. Es importante este concepto para los posteriores cursos que ustedes vayan a ver, porque es donde se presenta las máximas amplitudes y las máximas volúmenes, por ejemplo, de una determinada frecuencia, ¿sí? La longitud de onda, por ejemplo, de los 2 Hz está aquí, desde la primera cresta o montaña hasta la segunda. Esa es la longitud de onda, ¿sí? Ya ustedes lo van a percibir mejor, comprender mejor cuando apliquen este concepto ya en la práctica, por ejemplo, al grabar cierto instrumento, donde se puede ubicar determinado micrófono para que capture con más claridad dichas frecuencias que emiten ese instrumento musical, por ejemplo. Entonces, para eso es útil conocer la longitud de onda de una frecuencia. Muy bien. Entonces, esto es importante, estos conceptos. El principal para esta web conference es la frecuencia. La frecuencia, entonces, es la cantidad de oscilaciones que hay en un segundo, ¿no? Muy bien, he dado dos ejemplos. El primer ejemplo, el que está aquí graficado, hay 2 oscilaciones en un segundo, es decir, 2 Hz. Y el la central del piano, o la tecla central del piano, que son 440 Hz, es decir, 440 oscilaciones por segundo. Había también indicado en esta gráfica, les había indicado que es otra forma de entender ese dominio de la frecuencia. El espectro sonoro, ¿cierto? El espectro sonoro de nuestro sistema auditivo. Entonces hay ciertos lapsos o ciertos rangos de frecuencias que se les ha determinado, por ejemplo, subgraves de 20 a 100 Hz, los graves de 100 Hz a 400 Hz, los medios que van de 400 Hz a 4000 Hz y los agudos de 4000 Hz a 20000 Hz. También les reiteraba que no significa que esto sea una clasificación bien cerrada, que ya desde 200 a 100 son los subgraves. No, hay libros y textos y análisis en otros
documentos donde uno puede tomar, por ejemplo, los graves o los bajos, por ejemplo, de 200 hacia atrás, de 20 a 200 Hz. Entonces son diferentes formas de sentir ese espectro sonoro, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, pero ustedes pueden ver en otros textos que los pueden clasificar de forma diferente. Lo cierto es que tenemos agudos, medios y graves. Y por eso es importante el entrenamiento auditivo para ir clasificando eso de acuerdo a su percepción auditiva. Y de acuerdo a las prácticas, a la práctica que se haga. Por ejemplo, los que han trabajado sonido en vivo, cuando le dice a alguien o un músico, por favor, súbeme los brillos a la guitarra o súbeme, necesito más brillos a los vientos, las trompetas, entonces uno ya sabe dónde quedan los brillos, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Por el entrenamiento auditivo, ¿no? Del instrumento. O los bajos en el bombo de una batería, o el cuerpo de un bajo eléctrico. Entonces uno ya tiene que ir clasificando de acuerdo al entrenamiento auditivo. Muy bien, los nombres que están acá abajo significa una clasificación ya de los parlantes que reproducen esos rangos de frecuencia. Los subwoofer, los buffer o mid-bass, los mid-range y los tweeter. Son parlantes que funcionan de acuerdo al tamaño de su diafragma. Los tweeter, por ejemplo, tienen un diafragma muy pequeño, como el tamaño de una moneda, con el fin de reproducir los agudos o los brillos. Y el otro extremo, el subwoofer, son parlantes grandes de 18 pulgadas, 24 pulgadas, demasiado grandes para reproducir los subgraves y esos bajos, ¿cierto? Entonces, y así los buffer o los mid-range son ya parlantes intermedios que reproducen esas frecuencias medias. Entonces, eso también debemos tenerlo presente para nuestro entrenamiento auditivo. Muy bien, aquí les muestro otro ejemplo de gráfica que lo podemos ver en textos, donde está el dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia está graficado de acuerdo a nuestro sistema auditivo. Recordemos que nuestro sistema auditivo puede escuchar de 20 Hz a 20.000 Hz o 20 kHz, que es lo mismo que 20.000 Hz. Y aquí está una comparación con un teclado de piano convencional, un piano acústico. Entonces miren cómo el piano acústico fue diseñado de acuerdo al sistema auditivo del ser humano. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la música pues abarca todo ese espectro sonoro, ¿no? Los instrumentos musicales, todos los existentes, los instrumentos musicales abarcan nuestro espectro sonoro. Y eso es lógico porque pues el ser humano es el que los construye, el que los escucha, y el que a la final en el campo de la música abarca todas esas frecuencias y las estabiliza o las equilibra en un arreglo musical para que suene muy equilibrado todo esto, el arreglo musical, ¿no? Entonces aquí hay una forma de hacer esa comparación desde la física, donde vemos los 20 Hz a los 20.000 Hz y una clasificación, una escala logarítmica. Esto es una escala logarítmica, eso también se lo va a ver más adelante de qué se trata una escala logarítmica de las frecuencias, y se lo compara con el teclado de un piano. Lo importante en esta web conference es entender que nosotros tenemos un rango de frecuencias que es de 20 a 20.000 Hz y que ese es el rango que nosotros podemos variar porque lo podemos escuchar, ¿cierto? Muy bien. Continuando, vemos aquí una comparación de nuestro rango auditivo con respecto a otros seres vivos en el planeta Tierra. Entonces, el nuestro está aquí, esta franja color naranja, campo auditivo humano de 20 a 20.000 Hz. Entonces lo tenemos aquí, digamos que pequeño, entre comillas. Y miren cómo, por ejemplo, los elefantes o los topos tienen un rango de frecuencias mucho más bajo, un espectro sonoro, ¿no? Una capacidad auditiva que está en los infrasonidos. Entonces ellos usan, digamos, claro, su propio sistema auditivo y pueden escuchar mucho más bajo que nosotros. Nosotros no vamos a percibir cómo se comunican ellos, ¿cierto?
pero sí lo podemos estudiar, pero percibir con nuestro sistema auditivo, imposible. Igualmente, por ejemplo, los gatos y los perros tienen casi el mismo, ¿sí? El mismo no, compartimos cierto rango de frecuencias, está aquí, ¿cierto? Por eso nos podemos comunicar con ellos de alguna forma, ¿cierto? Y los podemos escuchar, pero tienen también un avance en la parte alta, en el ultrasonido, ¿sí? Miren que va hasta los 40.000 Hz, ¿sí? Entonces, por eso a veces nosotros vemos comportamientos extraños en estos animales que son domésticos, ¿sí? A veces que nos sorprende y es por eso, porque pueden percibir ultrasonidos que nosotros ni los sentimos. Igualmente acá el murciélago y el delfín, miren, tienen un rango más amplio, ¿no? Un espectro sonoro más amplio. Muy bien. Entonces, de esta forma podemos comprender también un poco más el dominio de la frecuencia. Bien, para entender cómo nosotros en los diferentes software podemos em, variar nuestro espectro sonoro de algún audio específico, concretamente en esta tarea de la señal del ruido rosa, pues es con un elemento que se le llama un rango de frecuencia, ¿sí? Que puede estar dibujado de esta forma, ¿cierto? En los ecualizadores normales, en ciertos tipos de ecualizadores, ¿sí? Es muy parecido a lo que se llama como una campana de Gauss, ¿cierto? Por eso se le llama un rango de frecuencias que puede ser variado, puede ser subido o puede ser bajado, ¿sí? Entonces, con esta herramienta nosotros podemos llegar a la ecualización. Por ejemplo, aquí les presento un ecualizador, voy a hacerlo más amplio, de un software que se llama Pro Tools. Este es el ecualizador convencional de Pro Tools, donde me permite tener varios rangos de frecuencias aquí que pueden ser variados, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí vemos, en este ejemplo de esta imagen, se ha subido esta parte de aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Que se va a subir la intensidad de este grupo de frecuencias, ¿sí? ¿Dónde está este grupo de frecuencias? Bueno, aquí no lo podemos percibir bien, pero está entre 1000 y 5000 Hz, esta pequeña montaña aquí que se ha subido. Entonces, se va a variar ese grupo de frecuencias. Si está entre 1000 o 2000 a 3000 Hz, quiere decir que son frecuencias altas. Entonces, se va a subir brillos de ese ruido rosa. Si los bajamos hacia al lado contrario, pues se va a bajar, es decir, se le va a quitar esos brillos, ¿sí? Igualmente, ese rango de frecuencias lo podemos ubicar en otro lado, por ejemplo, acá en los 100 Hz, 80, 100 Hz, si lo subimos, entonces se van a subir las frecuencias bajas. Si lo bajamos, se van a cortar esas frecuencias bajas, ¿cierto? Se le va a quitar cuerpo. Eso es lo que necesitamos que ustedes exploren en esta tarea. Cuando encuentren un ecualizador de estos, los softwares, todos los softwares los tienen muy similar. La idea es explorar. Hagamos una exageración, por ejemplo, subiendo cierto rango y bajándolo y viendo cómo se altera ese ruido rosa, ¿sí? Esa es la idea de esta tarea. Finalmente, hacer lo que se solicita en esa tarea sería subirlo 12 decibeles o bajarlo según el ejercicio que hayan escogido, cierto rango de frecuencias. A propósito de ese ejercicio, y si usamos por ejemplo, un plugin como este, es muy difícil exactamente, vuelvo acá a la guía de la tarea 2. Por ejemplo, de 20 a 200 Hz, subir 12 decibeles en este ejercicio 1. Es difícil, les comento, exactamente poner esta pequeña montaña entre 20 y 200 Hz, que está aquí, 20 y 200, que está más o menos aquí. Subiría todo esto, ¿sí? Entonces hay que hacerlo es aproximadamente que esta pequeña montaña vaya entre 20 y 200, ¿sí?
Igualmente tengo la posibilidad no solo de subir esta franja, sino de hacerlo más ancho, esta pequeña montaña, ¿sí? Entonces, tengo esa posibilidad. Ustedes ya lo van a explorar en esos software que estén usando. Muy bien, entonces eso era lo que les quería comentar en esta parte. Siguiendo, por ejemplo, tenemos otro plugin aquí usado, ¿sí? En otro software, donde puedo usar varias rangos de frecuencia, subirlas, otros bajarlos, otros ubicarlos de otra forma, de otra, alguna alteración de otra forma, por acá tiene otra forma, subir, bajar, y así se van modificando ciertas frecuencias. Esto es lo que se le llama una ecualización de una señal de audio. Entonces, repito, la idea es explorar cómo se varía ese ruido rosa al nosotros usar todos estos rangos de frecuencia subiendo y bajando. Muy bien. Tenemos acá otra gráfica como para entender o para comparar de otra forma, es de otro texto, donde me pareció muy interesante. Aquí tenemos el enlace donde está y donde nos muestra el rango auditivo del hombre, del ser humano, lo tenemos aquí, en comparación a algunos animales. Es como una investigación como más exhaustiva. Miren que la más grande, el rango auditivo más grande de un ser vivo, pues es el del delfín. Lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces pueden observar, podemos ver aquí el murciélago, en fin, mosquito, mariposa. Miren que el del hombre es el más pequeño. Nosotros tenemos una limitación en cuanto al sistema auditivo como seres humanos del planeta Tierra, ¿cierto? Pues otra comparación. Acá tenemos entonces la escala de la especie y en el eje X tenemos los hertz, ¿no? Es decir, las oscilaciones por segundo que somos capaces de escuchar los seres vivos del planeta Tierra. Muy bien, entonces, otra gráfica, una forma, otra forma de segmentar ese espectro sonoro, graves, medios y agudos. Miren cómo están los graves de 20 a 500, otra forma de clasificar, de 500 a 2000 medios y de 2000 en adelante agudos. ¿Sí? Quizá este sea el más práctico para usarlo en producción de audio. Muy bien. Y finalmente, les recomiendo usar la plataforma. ¿Sí? Como lo hemos visto, he visto también participación de estudiantes que suben avances de los entrenamientos en esta plataforma de SoundGen. Y es prácticamente eso, ¿no? La exploración con las frecuencias, con rangos de frecuencias. La exploración de esto para que nos permita entrenar nuestro sistema auditivo y nos permita entender cómo es ese dominio de la frecuencia. ¿Listo? Finalmente les muestro la estructura del documento que hay que subir en esta tarea número 2 para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Lo puse aquí porque generalmente estudiantes no hacen esta estructura. Es importante, eso lo dice la guía. Y también es importante ir organizando nuestros trabajos, no solo de este curso, sino los demás, porque a medida que se va avanzando en periodos, en semestre, digámoslo así también, se va exigiendo más en la parte escrita. Entonces, tener en cuenta que tiene que tener una portada, una introducción, los contenidos, el contenido va a los dos informes sobre la creación de los archivos de audio, cómo crearon los ruido rosa en el software, y cómo se fueron bajando, cómo se realizando esas modificaciones en las frecuencias, ¿no? Y finalmente conclusiones y bibliografía en norma APA, ¿no? Tener en cuenta. Si tienen alguna duda sobre sobre esta estructura, me pueden decir y también los puedo orientar. Y muy bien, eso es todo en esta web conference. Ahora sí les doy a ustedes la palabra por si tienen preguntas o aportes sobre este tema. Tienen la palabra. Profe, tengo una inquietud. ¿Para qué se utilizan? Cuéntame, perdón, John Alexander, cuéntame nuevamente.
Profe, mi inquietud es el ruido rosa, ¿para qué lo utiliza normalmente, digamos, en una producción de audio o para qué se Perfecto. utiliza, digamos, en este campo donde lo estamos preparando? Muy bien esa pregunta para complementar, sí, la funcionalidad del ruido rosa. Bien, el ruido rosa es una señal, en primer lugar, les complemento, es una señal artificial, ¿sí? ¿Qué quiere decir artificial? Pues que es creada por el ser humano, ¿no? Digitalmente. Eh, Usa cada frecuencia desde 20 a 20.000 Hz, cada una, y las suma en una señal de audio. Las suma, todas tienen un mismo volumen, una misma intensidad. Listo. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde se usa? Como pregunta el compañero John. Voy a dar un ejemplo. Cuando calibramos parlantes en sonido en vivo, ¿sí? Uno en un evento en vivo, ustedes se han dado cuenta que llega la empresa de sonido y empieza a conectar el sistema de parlantería. Lo conecta en las consolas, etcétera, el escenario, la tarima, y bueno, y sobre todo la parlantería. Y como lo que les mostraba acá, en esta gráfica, los parlantes que tenemos en un sistema de sonido en vivo, tenemos subwoofer, tenemos buffer, tenemos midrange, tenemos tweeters, para que se reproduzca todas las frecuencias, desde 20 a 20.000 Hz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace un ingeniero de sonido para calibrar los parlantes que están ya conectados y ver que estén funcionando y que estén reproduciendo los graves? Perdón, todas las frecuencias. Todo el sistema esté reproduciendo todas las frecuencias. Están conectados subwoofer, están conectados los buffer, los tweeter, etcétera, en las cabinas, mejor dicho. Entonces, aquí es donde se usa una señal de ruido rosa. Entonces, ¿qué hace? Desde la consola, genera una señal de ruido rosa y la envía a los parlantes, a todo el sistema de parlantes que está en, en el escenario. Entonces empieza, de acuerdo al rango de frecuencias, ¿sí? Entonces podría ecualizar, por decir algo, esta parte del ruido rosa y en teoría debería sonar ese conjunto de subwoofer que tiene. ¿Sí? Listo, entonces ahí ya los comprobó. Ahora sí seguimos con los siguientes parlantes, ¿no? Entonces él puede usar esa señal para rectificar si está todo bien conectado o si está faltando algo. Entonces para eso me sirve la señal del ruido rosa. Tengo toda la gama de frecuencias ahí de 20 a 20.000, entonces puedo controlar todo el sistema de parlantes. Finalmente, cuando ese ruido rosa o si esa señal me permite verificar que todo esté conectado bien, ya empiezo a ecualizarlo ya mediante un archivo de audio musical o incluso ya con la banda que esté probando sonido. Ese es uno de las utilidades que me presta ese ruido rosa y por las cuales fue diseñado y fue creada esa señal. Muy bien, igualmente en un estudio de grabación donde se tiene los monitores, a los lados los monitores de parlantes. Los monitores también tienen toda esa gama de frecuencias, ¿sí? Entonces yo puedo activar una señal de ruido rosa para ver si me están generando toda esa gama de frecuencias. Ah, bueno, se me olvidaba, ¿cómo hago para saber si me está generando em, toda esa cantidad de frecuencias? Entonces lo que hago es poner un micrófono de medición. Hay micrófonos específicos de medición, el cual tiene la capacidad de percibir también de 20 a 20.000 Hz. Y mediante un software de medición, yo conecto ese micrófono, uso el software y ahí me dice qué frecuencias están sonando exactamente. Me lo va a decir visualmente, es decir, por ejemplo, digamos que es parecida a una pantalla así, de un medidor de frecuencias, de un analizador de espectro.
y me va a decir, está sonando estas frecuencias, está muy bien. Y si por ejemplo no está por acá la montañita graficando señales, quiere decir que no está dando las frecuencias bajas, es decir, está pasando algo con los parlantes, los subwoofer o los buffer, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, estoy empleando el ruido rosa, me está activando el micrófono y me está indicando si está todo equilibrado. Esa es la funcionalidad del ruido rosa. Muy bien. Siguiente, Ever, tienes la palabra. Buenas noches, profesor, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Ok, profesor, mire, yo tengo una duda respecto a los parámetros que nos dicta la guía de actividad para generar el ruido, o sea, en cuanto a la ecualización, que ahí dice que hay que cortar la señal a 12 decibeles y en otra parte, en las frecuencias bajas, hay que incrementar, ¿cierto? Sí. Entonces, pues haciendo el ejercicio, cuando yo le subí los 12 decibeles, se los subí en el generador de ruido y me creó un pico en el máster bastante alto. Entonces me quedó la duda de si fue que hice un procedimiento mal o es normal. Bueno, como me describes, muy bien, Ever, gracias por esta participación porque puede ayudar a todos los compañeros, ¿no? a aclarar también esto. Como me describes tú, dices que generaste el ruido rosa y le subiste a esa señal los 12 decibeles. Eso no se debe hacer, eso no es... Mira, lo que tienes que hacer es generar la señal de ruido rosa, ¿cierto? Ese ruido rosa al generarlo, tienes que llevarlo a un track, ¿cierto? Del software que estés usando. Entonces, ese ruido rosa se va a graficar en un track de ese software. Ahora sí, la tarea es colocarle a ese track un ecualizador, ¿sí? Un ecualizador. Y en el ecualizador es donde debes subir o bajar los 12 decibeles del rango de frecuencias que te diga el ejercicio. Por ejemplo, te pregunto, aprovecho, ¿qué estudiante escogiste tú, Ever? Escogí el que va de 20 a 200 Hz, el estudiante 1 y el 9. Listo, mira, tú tienes que coger solo un estudiante, ¿no? En este caso el estudiante 1. Entonces tienes que hacer estos dos ejercicios, el 1 y el 2. ¿Listo? Ok, sí, señor. Listo, pero muy bien, la idea para todos, les digo esto, es que practiquen todos estos, que explórenlos en el ecualizador. Muy bien, Ever, que estás haciendo el primer ejercicio y el 9. Listo. Pero ya en la tarea presentan dos, es decir, si escogieron el estudiante 1, serían estos dos ejercicios. ¿Listo? Muy bien, veamos el ejercicio 9. Dice, ruido rosa cortando menos 12 decibeles en el rango de 1600 a 3200. Entonces, como te decía, la idea es generar el ruido, pasarlo a un track del software de grabación y en ese track hay que insertar un ecualizador como este, ¿sí? Yo no tengo un software específico porque les presento varios software. Por ejemplo, aquí está Pro Tools y acá está otro que es de Logic, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces hay que insertar un ecualizador a ese track donde está el ruido rosa. Y en el ecualizador es donde se debe cortar, es exactamente el ejercicio 9 se le corta desde 1600 a 3200. Es decir, voy a acercar aquí, más o menos 1300, perdón, me reviso otra vez, 9, 1600 a 3200, 1600 a 3200. Aproximadamente 1600 está aquí, como por aquí, ¿sí?
y se le corta. Entonces quedaría como una pequeña cortadura aquí. Un rango de frecuencias que iría así, a 3200. ¿Y cuánto se le corta? Menos 12 decibeles. Iría acá. Y ahí ya se varía el sonido de ese ruido rosa. ¿Sí? Ese es el trabajo que hay que hacer. Digamos que en el ejercicio número 1, que es el ruido rosa incrementando 12 decibeles entre 20.000 entre 2000 perdón, entre 20 y 200, entonces iría desde aquí, miren, de 20 a 200 que va hasta aquí. Miren que es más ancho acá, ¿cierto? Iría aquí así, 12 decibeles. Miren que los 12 están indicados aquí en esta línea de aquí. Entonces, el trabajo de subir o cortar menos 12 decibeles es directamente en el ecualizador, que se inserte en el track donde está el ruido rosa. ¿Listo? No sé si te aclaré esto, Ever. Sí, señor, muchas gracias. Buena Listo. explicación, gracias. Bueno, muy bien. No sé si haya más preguntas, dudas, comentarios. ¿Tienes la palabra, John? Profe, ¿cuánto tiempo debe durar el sonido? ¿10, 15, 20 segundos? Listo, también muy buena pregunta que nos ayuda a complementar. Bueno, el tiempo debe durar, yo creo que 10 segundos como mínimo está bien. ¿Para qué? Para poder, la idea es poder percibir ese cambio, ¿sí? Auditivo. Si yo lo dejo en 2 segundos, por ejemplo, es un audio muy cortito, muy corto para poder percibir. Entonces mínimo 10 segundos. Ni tampoco nos vamos a alargar tampoco, porque se generaría un archivo de audio muy grande, ¿no? Yo diría entre 10 segundos y 15 segundos máximo. Suficiente, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Muy bien, todo está claro. Perfecto. Profe, qué pena, Cuéntame. una consulta. En el ejercicio del Somjin, donde hay que ir haciendo cada prueba hasta alcanzar un cierto porcentaje, digamos, en la guía nos dice que explicar cada avance, pero entonces también nos pide pegar el pantallazo. Pues sabemos que no lo podemos hacer el mismo día porque solo nos deja hacer un día. Entonces, mi pregunta es, ¿cada pantallazo debo ir explicando cuál es el avance que he tenido de acuerdo al ejercicio? No necesariamente. Bueno, lo ideal entonces es que alguna vez yo sí miré tu participación, tanto en el foro como en Teams, que me hiciste la pregunta, y está muy bien. Como te comentaba, la idea es entrenar todos los días, usar todos los días esta herramienta. Saquen, organicen su horario, su tiempo para estar escuchando estos ejercicios. Listo. A medida que van entrenando todos los días, se les va presentando ciertos puntajes que pueden ser en porcentajes también, ¿no? Generalmente es en porcentajes se está dando. Como está indicado en la guía, lo que pasa es como esta herramienta es gratuita, puede ir variando. De hecho, ha estado variando su forma de exponer los puntajes que sacan los practicantes y los estudiantes que están participando ahí en el entrenamiento. Entonces, simplemente no se exige poner pantallazos de todos los entrenamientos, sino del último o del que mejor, yo diría de los últimos. Miren que esta tarea termina el 16 de marzo, es decir, tenemos hasta la otra semana todavía, ¿sí? Hasta el domingo de la otra semana, no de ese domingo que viene, sino de la otra. Entonces, continúan entrenando esto y ustedes van notando a medida que van entrenando que se va alzando su puntaje, ¿cierto? Hay que hacerlo conscientemente. Y esos últimos días, por decir algo, del 14, del 13, 14, esas capturas de pantalla hay que integrarlas en el documento final.
Para la participación en el foro pueden subir los entrenamientos, un entrenamiento diario. No necesariamente todos, pero sí un entrenamiento diario que lo puedan hacer y pueden participar en el foro compartiendo, este fue mi entrenamiento en tal fecha, hice tal. Y describiendo también. Eso sería. ¿Listo? Profe, disculpe. Cuéntame. Yo tengo una duda, lo que pasa es que yo en el foro yo casi no veo actividad y yo no sé si es que yo no estoy teniendo acceso a esa información o algo así. En el foro, ¿tú sabes en qué grupo estás del curso? Perdón, en el momento no lo recuerdo. Es que hay diferentes grupos, ¿cierto? Ah, ok. Sí, hay diferentes grupos y seguramente, bueno, muy bien también que me aclares esto, porque puede ser que en el grupo no hayan participado. Entonces, los invito a participar en el foro. ¿Sí? Miren que esto es un criterio de evaluación que está en la rúbrica de evaluación. Entonces, es importante participar en el foro con aportes significativos. ¿Sí? Es decir, concretamente de esta temática, de esta tarea. ¿Sí? No de otros temas, ¿no? Eso no sería una participación significativa. Entonces, el entrenamiento, preguntas, dudas, participaciones, aportes sobre este tema son aportes significativos. Entonces, es importante que participen. Si no hay actividad, significa que los compañeros de tu grupo no están participando. Entonces, los invito a participar. ¿Listo? Hoy, por ejemplo, estuve revisando los foros y vi alguna, sí, de la gran mayoría de los grupos están participando, eso está muy bien. Listo. Sin embargo, también, Ever, voy a tener presente, a ver en qué grupo estás y finalizando esta reunión miraré y cualquier inconveniente ya te escribiré. ¿Listo? Y gracias por informarme. Doctor, muchas gracias. Muy bien, bueno, ya va culminando esta web conference, entonces, no siendo más, un gusto poderlos atender, compartir con ustedes. Gracias también por su asistencia. Esta web conference va a quedar grabada. Voy a subir el enlace de grabación al aula virtual del curso para los compañeros que no hayan podido ver la reunión. O los que quieran también verla nuevamente por algún detalle, etcétera, también estará ahí. Muy bien, les deseo una buena noche. Continúen con esa tarea. Recordemos que el próximo domingo 16 de marzo culmina, así que vayamos ya cerrando esa tarea y lo mismo los demás cursos que tengan, ¿no? Ir teniendo en cuenta eso. Muchas gracias, buena noche, que estén muy bien.